de comercio y también se enviará la información a los que os habéis inscrito. Así que, Jordi, cuando quieras, tienes la palabra. Venga, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y nada, primero de todo agradeceros el poder colaborar y bueno, vamos a hablar un poquito de qué va todo esto de la ciberseguridad industrial, ¿no? Un segundo, vamos a compartir presentación. ¿Vale? ¿Se ve? Supongo que sí. Vale, perfecto. Vale, pues nada, primero de todo, pues ya os digo, agradecer. Soy colaborador del BASCE. El BASCE, como todos sabéis, pues es el organismo encargado básicamente de promover la ciberseguridad en Euskadi, así como desarrollar esa cultura, dinamizar la actividad económica y sobre todo pues fortalecer ese sector profesional, ¿no? El que va ligado al tema de la ciberseguridad y aparte pues teniendo en cuenta el gran tejido industrial que hay en Euskadi, ¿no? ¿Quién forma básicamente el BASCE? Pues 4 departamentos: desarrollo económico, infraestructura, seguridad, gobernanza pública, autogobierno, educación, y después está apoyado por 4 centros tecnológicos: son Tecnaria, Bicontec, IK4 Ikerlan y el Centro Vasco de las Matemáticas Aplicadas. Bien, vamos a ver durante este tiempo que tenemos, veremos de qué va todo esto de la ciberindustria, ¿no? A veces, pues, el aplicar ciberseguridad ya es complicado, pues, encima aplicarla en entornos industriales pues, todavía se nos complica más, ¿no? La gente ya de por sí que nos dedicamos a ciberseguridad nos ven, digamos, cada vez menos raros, pues encima si te dedicas a la industrial, pues la cosa ya es bastante diferente, ¿no? Vemos un poquito de introducción y contexto, amenazas a los que se ven envueltos estos entornos. Básicamente, un poquito la cercanía de qué tipo de entornos pueden estar expuestos, cómo son las redes de un entorno OT, son muy diferentes de la parte IT. Siempre nos guiamos un poquito por la comparación entre IT y OT, ¿no? En IT haríamos esto y en OT, pues, ¿cómo lo hacemos? Esa integración, esa famosa integración, a la cual, pues bueno, de muchas empresas todavía saben que tienen que hacerla, saben que está ahí, pero no llega el momento por una serie pues, de inconvenientes. Aplicar una integración a veces es muy complicado y veremos muchísimo más en este tipo de entornos. Veremos cuáles son las vulnerabilidades principalmente de estos entornos, cómo evaluamos un poco la seguridad y principales vulnerabilidades de los sistemas, ya no del entorno T, sino directamente de los sistemas. En cuanto al día a día, ¿qué nos encontramos en el día a día? Pues bueno, antes era bastante raro encontrar alguna noticia incluso ya de ciberseguridad en IT. Cada vez más vemos pues que hay ya blogs dedicados, a páginas web dedicadas, artículos diarios, incluso ya aparece en la prensa, digamos, habitual, ¿no? Vemos pues que tenemos robots, que en este caso, pues bueno, salía una noticia hace unos días de que había una serie de estos elementos pues que estaban en riesgo crítico, ¿no? Y todo se basa en lo que pone aquí, en esa obsolescencia programada. Principalmente hay una gran diferencia entre entornos IT y entornos OT y sus dispositivos por el tema de, digamos, entre comillas, de la edad, ¿no? Es decir, muchos de estos entornos sabemos que están fabricados para funcionar durante 40 años. Eso es impensable en un mundo como el de hoy, ¿no? Es decir, hoy nadie seguramente en su empresa tiene servidores o sistemas operativos de hace 10 años o 15 años. Sí que queda algo residual por ahí, ¿no? Pero sería impensable, ¿no? Mantener todavía empresas con Windows 95, Windows 98, Windows 2000, ¿no? Sí que existe alguna otra variante por ahí, algún 2003 todavía rezagado, pero sería impensable, ¿no? Incluso en hardware. Es decir, hardware de 10 años, pues sabemos que es inviable. Aquí no, aquí sabemos que hay hardware que tiene 30 años que en materia de ciberseguridad o en materia de conectividad deberá convivir con lo que hay actualmente. Incluso pues algunos casos extraños de equipamiento nuevo que tienes que hacer un downgrade, una bajada de firmware para que puedan interactuar con dispositivos antiguos. Y no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de grandes infraestructuras.
La concienciación es a nivel mundial y visto lo visto. Vemos como la Casa Blanca está desarrollando un plan para los sistemas de control industrial. Vimos McDonald's tuvo un fuerte impacto por un tema de un cierre de una productora a nivel mundial de carne, ¿vale? Vemos que incluso se plantean usar tecnología antigua en las en nuevos desarrollos porque se dan cuenta de que son hackeados con facilidad. Múltiples vulnerabilidades en sistemas operativos, en este caso RTOS o XWorks es un sistema embebido que utilizan muchos dispositivos y vimos como el mismo día aparecían 11 zero days, ¿vale? 11 vulnerabilidades de día cero en 2.000 millones de dispositivos. De esos 2.000 millones no sería muy difícil acertar que hoy 1.999 millones seguramente están sin parchear todavía y no se van a parchear jamás por las imposibilidades que lleva parcheado, como después veremos, de este tipo de sistemas. Caídas de firewalls por denegación de servicio, por temas de falta de parcheado. Aquí tenemos que pensar que en entornos OT cualquier incidencia de este tipo se magnifica. Es decir, yo en un entorno IT puedo rebotar un firewall sin demasiados problemas, entre comillas, ¿vale? Dejaré sin servicio un rato, dejaré sin correo, sin web, sin lo que sea, pero aquí pues es posible que el reboteo de un firewall me conlleve una caída en cascada de ciertos elementos de mi red, sea de mi industria, sea de cualquier otro entorno, pues puede conllevar por temas de seguridad física, porque si algo tiene los entornos OT y los ataques que pueden traspasar la capa lógica y afectar a la capa física. Explosiones, ¿vale? Como después veremos en algunos ataques recientes. ¿Vale? Más hackeos, dejan sin tercio de gasolina, ¿vale? Vimos lo que pasó, ¿vale? Temas de ataques, de ciberataques o geoestrategia a nivel mundial. ¿Vale? Irán pues, busca envenenar a los israelíes a través de las plantas potabilizadoras de agua, es decir, ese daño. Y aparte un daño, digamos que puede ser un daño indiferido. Es decir, en este caso Irán ataca a una planta de tratamiento de agua y el efecto en la población pues puede ser posible que no se vea hasta dentro de 15 días, ¿no? Es decir, el aumentar el peróxido de hidrógeno o el sulfato de cobre, que son elementos que se utilizan para la potabilización de agua, pues es posible que no se vea de inmediato, ¿no? Como podría ser pues, un ataque totalmente dirigido a una infraestructura IT, ¿no? Por tanto, encima pues causamos daño y encima lo causamos en diferido. Cuanto a incidentes que manejamos y al final es donde se ven un poco la magnitud de todo esto, ¿no? Tenemos estos del pasado año, 746 incidentes de infraestructuras críticas, de los cuales pues, bueno, no sabemos realmente el alcance porque es materia reservada y lo lleva el Departamento de Seguridad Nacional, por tanto sabemos que están los ataques. Podríamos intuir un poco algunos donde fueron, sabemos pues el tema del SEPE, sabemos algunos, el SEPE fue este año, pero bueno, sabemos que infraestructuras críticas fueron atacadas. Después veremos un poco la diferencia entre infraestructura crítica e infraestructura sensible, ¿vale? Que serían lo mismo, pero digamos, el alcance o el abasto sería bastante diferente. Tenemos 8.400 incidentes en infraestructuras OT. Estos son directamente sobre la parte de operación. Y esto debemos pensar que estos son incidentes reportados. Aquí habría pues alrededor de 2 veces o 3 veces más o incluso 4 veces más de incidentes que no están reportados por varias causas. Falta de medios técnicos, desconocimientos, ¿vale? Cualquiera de estas. Y después llama un poco la atención la persistencia media. En IT tenemos una persistencia media dentro de las infraestructuras de 140 días. Aquí tenemos persistencias de 285 días. Incluso hemos encontrado pues, algún bicho por ahí de hace 8 años dentro de sistemas SCADA. ¿Por qué? Pues básicamente porque muchísimos de estos sistemas de SCADA todavía corren en Windows XP o Windows 7, más del 80%, ¿no? Y difíciles de cambiar. No tienen ningún perjuicio estos bichos, troyanos, gusanos, todo lo que haya por ahí, básicamente porque el servidor
externo de comando, de command and control no está activo, ¿no? Pero todavía siguen ahí, todavía residen ahí. ¿Y hacia dónde va? Pues todo esto pues hacia lo que comentaba inicialmente el compañero, ¿no? Hacia esa industria 4.0, que en muchos casos, y por desgracia, pues bueno, vemos que es 4.0 y todavía estamos en la 3.0 técnicamente. Porque todo esto lleva una complejidad y lleva una adaptabilidad. La complejidad es la que decíamos, es la de dispositivos de 20, 30, 40 años que deben convivir con dispositivos nuevos, y esa adaptabilidad básicamente viene muchas veces dada por la deslocalización. Aquí, en este tipo de entornos, no podemos hacer una actualización automática, es decir, un Windows Update, lo que estamos acostumbrados a hacer, actualizar la red o que nuestro dispositivo, nuestro ordenador se actualice de forma automática. Aquí esto no es posible. Aquí generalmente tenemos que ir dispositivo por dispositivo, con un pendrive, con un ordenador. Incluso muchas veces necesitamos un portátil con un software MS2, con un puerto serie, porque el PLC que hay detrás o el RTU o cualquier elemento pues todavía va con programaciones de este tipo, ¿no? Entonces aquí se nos junta que debemos tener estos dispositivos, que debemos disponer del software, que muchas veces no sabemos ni dónde está el software de programación, y un personal técnico que esté preparado para asumir esa actualización. Y después, una gran cosa que tenemos en los entornos OT es los actos de fe. Es decir, tengo que hacer un acto de fe porque seguramente, primera, no tengo un gemelo digital para hacer pruebas encima de la mesa del laboratorio, y seguramente si algo va a ocurrir, pues es posible que ese PLC, ese dispositivo, no arranque jamás. Por tanto, eso también frena, evidentemente, a las actualizaciones, ¿no? Y de aquí está dada esta complejidad. Vale, ¿qué definimos nosotros como un sistema de control industrial? ¿Qué se define? Pues todos esos elementos que están dentro de la red, en las diferentes capas de la pirámide de automatización que después veremos. Aquí tenemos de todo: controladores, paneles, equipos de campo, conexiones, pulsadores, actuadores. Todo eso para nosotros es un sistema de control industrial. ¿Y qué elementos básicos lo conforman? Pues generalmente una SCADA, generalmente PLCs, muchos PLCs, y algunas industrias a algún tamaño mayor y a veces pues con sedes deslocalizadas pues disponen de sistemas de control distribuido, pues básicamente los DCS, ¿vale? No entraremos digamos en lo que es técnicamente un DCS porque sería complejo. ¿A qué problemas nos enfrentamos en este tipo de entornos? Pues básicamente gestión y administración de la ciberseguridad. Es decir, no aplicamos políticas ni procedimientos. ¿Por qué? Pues muchas veces por desconocimiento, porque no conocemos nuestro entorno. Generalmente hay empresas que vas, preguntas, dice, oye, ¿cuántos dispositivos tienes en tu red? Y la primera respuesta es, no lo sé. Esto en IT generalmente no pasa porque más o menos todo el mundo pues tiene un listado de activos. Aquí no, aquí hay empresas que te dicen, no, es que tengo entre 500 y 700 PLCs. Bueno, estamos hablando de que me estás diciendo que puedes tener un 35% más de lo que me estás, del número que me estás dando, ¿no? Por tanto, una de las principales tareas inicialmente cuando se intenta entrar en ciberseguridad es hacer un descubrimiento de activos. Porque muchos dispositivos pueden estar en planta, pero otros pueden estar deslocalizados y otros pueden estar en una torre de refrigeración o en un sótano o en un túnel, ¿vale? Y muchas veces poco accesible. Pues tenemos la falta de competencias. ¿Vale? Y todo esto es lo que nos va a ayudar y lo que nos tiene que ayudar a dar digamos, un paso hacia adelante y a ser más competitivos. Es decir, si somos capaces de gestionar todos estos puntos, tanto la administración de la ciber como las faltas de competencias, nos falta personal cualificado, falta personal que conozca a los equipos y los entornos. En la parte IT, y perdonad porque siempre hacemos esa pequeña comparación que es mucho más sencillo, en la parte de IT tu contrato es una persona que venga de informática, que venga de ciberseguridad, que venga de donde sea y más o menos sabe lo que es una web, sabe lo que es un servidor, sabe lo que es una base de datos.
Aquí es mucho más complejo. Aquí necesitas una persona que sepa de ciber, pero por otra parte necesitas que esa persona también sepa de lo que es un PLC, lo que es un HMI, lo que es un SCADA y cómo se comportan y sobre qué puertos trabajan y qué protocolos usan. Entonces, necesitas una persona que sea capaz de aunar todo esto y eso pues hace que esa complejidad. Y muchas veces estas tareas recaen sobre los operarios o los responsables de mantenimiento, que la empresa pues, o el director le dice, oye, pues a partir de ahora pues tú vas a ser el responsable de ciberseguridad. Por otra parte, pues es la estructura organizativa, es decir, si no tenemos apoyo de la dirección, pues es muy complicado. Y a la hora de pedir presupuesto desde el entorno para entornos OT, pues todavía se hace más complicado, ¿no? Porque muchas veces si hay algo de presupuesto para seguridad se va en IT, porque la primera respuesta que te da el responsable de la industria es decir, bueno, ¿quién va a querer acceder a mi maquinaria? ¿No? Es decir, mi maquinaria de producción no tiene, para los atacantes no tiene ningún valor y eso realmente no es así, lo estamos viendo últimamente incluso en temas de ransomware directamente en PLCs o directamente en robots o en HMIs, ¿no? Por tanto, alguien está detrás y alguien pues quiere sacar tajada de la forma que sea, pero quieren sacar tajada. Vale, y lo que os decía, la vulnerabilidad más común es la del inventariado de este tipo de sistemas. Vale, tenemos para detectar básicamente las amenazas, ¿cómo podemos detectarlas? Bueno, analizando inicialmente el tráfico de red, que sean flujos ordinarios de datos, y eso es importante, el tener un IDS, el tener un sistema para monitorizar, nos va a ayudar muchísimo a saber qué está pasando en esa red. Y después ese análisis de tráfico, aparte nos ayuda en tareas de mantenimiento, pues porque nos va a decir si hay algún dispositivo que falla, que genera muchísimo tráfico, que es otra de los problemas de las redes industriales, es la generación de tráfico, la latencia de red. Muchos dispositivos se basan en la latencia de red, es decir, en que yo debo recibir una señal de cualquier elemento, de alarma, de un sensor, de temperatura, de un sensor de presión, de un pulsador, de una alarma, debo recibirla en un tiempo determinado. Y eso pues me va a quedar influido si en mi red tengo pues muchísimo tráfico innecesario que me provoque esa latencia de red. Incluso esa latencia de red puede llevar incluso a la caída de equipos. Los equipos, muchísimos de ellos llevan un sistema que es el sistema del tiempo de scan, ¿vale? En el cual pues van escaneando su programa y deben ejecutarlo pues dentro de 100, 150 milisegundos y si pasa ese tiempo de scan es que hay algún error, se echan abajo y se para, ¿vale? Por eso debemos tener en cuenta pues este tráfico de red. ¿Vale? Análisis de comunicaciones, capacidad de visibilidad, funcionalidades, análisis, gestiones y administración de las sesiones. Importante el tema de las sesiones. La mayoría de estos dispositivos trabajan con credenciales de administrador, porque si no, ciertas funcionalidades no irían, ¿no? Por tanto, es importante, sabemos que un equipo que dispone de credenciales de administrador, cualquier intrusión, malware, ransomware, cualquier tipo de acceso, ¿vale? No va a necesitar elevar privilegios porque ya los tiene. Por tanto, es importante, ¿no? Encontrar equipos con sesión de administrador, con el mismo usuario por la mañana, por la tarde, por la noche, y eso debemos gestionarlo de la forma correcta. La gestión de permisos es importante. Las relaciones de confianza, si es un entorno Windows, intentar meter esos equipos en directorio activo, que generalmente no están, quitar el acceso a Internet. A equipos de producción debemos quitarle el acceso directamente a Internet. Y después los servicios de apoyo remoto. Es decir, cuando nosotros tenemos a gente que nos hace telemantenimiento o asistencia remota, pues debemos tener cuidado, es decir, quién se conecta, dónde se conecta, cómo se conecta, ¿vale? Y darle pues a tener bastante conciencia de quién está accediendo a nuestra red. Sea directamente, evitar lo de siempre que decimos, TeamViewers, AnyDesk, todo eso debería estar prohibido en este entorno.
salvo pues que no lo tengamos muy controlado y nos digan desde Estados Unidos, oye, me voy a conectar a tu máquina porque necesito acceder, vale, conéctame el cable o dame acceso, ¿vale? Pero todo y con esto debemos intentar buscar otras medidas, una VPN, un terminal server, cualquier otra cosa un poquito más segura. Y después los típicos routers o accesos 3G o 4G, que llega el fabricante, coloca su máquina, coloca un router, no sabemos cuándo accede y muchas veces para acceder a estos dispositivos internamente conectamos nuestra red interna a ese router. Lo que estamos provocando es que ese proveedor en un momento dado pueda estar saltando directamente a nuestra red. Todo eso pues son tareas que deben realizarse y evidentemente salen de una auditoría todo esto. El adversario, esta es la pregunta que se hacen muchísimos directores o propietarios de la empresa, decir, oye, mi adversario, ¿quién es? ¿No? Aquí hay dos adversarios, principalmente quien tiene ganas de hacer un ataque dirigido, directo hacia ti, conoce tu infraestructura, sabe qué dispositivos tiene y tiene algo contra ti, por tanto, va a lanzar toda su artillería contra ti. Y después tenemos las botnets. Las botnets, pues principalmente sabemos que se dedican a rastrear, a buscar y a intentar hacer el mayor daño posible. Pues bueno, lanzando comandos y si se encuentra un dispositivo, un PLC Siemens o un PLC de otro fabricante, pues se intenta lanzar fuerza bruta y hacer lo que sea, ¿no? Muchísimas veces pues de forma totalmente automatizada. Por tanto, debemos ser conscientes de cuando como empresarios nos preguntamos o nos preguntan, oye, ¿quién es? ¿Qué me pueden hacer? O a mí no me van a hacer nada, pues seguramente estarás dentro de los 3 tipos de empresas que existen. Las que han sido atacadas, las que lo serán, tarde o temprano, porque tarde o temprano de una forma u otra lo serás y por tanto debe cogerte preparado, y las que lo están siendo. Y aquí pues podríamos estar separando las que lo están siendo y lo saben y no lo saben. Por tanto, tarde o temprano ten en cuenta que tu infraestructura y cada vez más va a ser atacada. Todo esto pues debemos englobarlo dentro de una normativa, una serie de normativas, recomendaciones, ya que en España pues todavía no hay una normativa que digamos que es específica y obligatoria, que evidentemente debería serlo, como pues hoy tenemos la Ley de Protección de Datos o tenemos las normativas ISO 27001, pues sería interesante que para la parte industrial se pusieran un poco más duros, ¿no? Sí que tenemos ciertas iniciativas, sí que parece ser que desde Europa pues se va a hacer alguna cosa, pero parte de las infraestructuras críticas que digamos que juegan en otra liga en cuanto a normativas, las empresas, todo el mundo, pues tú puedes fabricar lo que sea. ¿Vale? Y en materia de ciberseguridad, pues sí que es muy importante que cumplas ciertos estándares, pero nadie te va a venir a sancionar o nadie te va a venir a multar o cerrar la empresa por no cumplirlo. Sí que en Estados Unidos tenemos pues ciertos sectores que seas infraestructura crítica o seas infraestructura pequeña debes cumplir. Sector químico, sector farmacéutico, vale, allí sí que está. Pero bueno, es interesante y esperemos que vaya todo hacia aquí. Vale, todo eso deriva de la ISA 99 y acaba pues, en el estándar en el IEC 62443. Ya os digo, ya hay una directiva europea, una NIS que va a poner un poco en orden, pero vamos a tener ciertos problemas y uno de los ciertos problemas, como siempre, es el económico. Muchas empresas no podrían permitirse el cumplir ciertas normativas o ciertas obligaciones en materia de ciberseguridad industrial por el tema de que deberían cambiar muchísimos dispositivos y adaptar muchísimos entornos. Por tanto, el coste, tanto económico como en paradas de producción, sería enorme. ¿Vale? Por tanto, sí que debemos concienciar profesionales a las empresas, decirle, oye, tienes que cumplir esto, tienes que tener los firewalls, tienes que tener al menos un firewall, tienes que tener las redes segmentadas, tienes que comprar o instalar componentes que te permitan el estándar IEC 62443. Tienes que hacer auditorías de seguridad, ¿vale? Dar todos estos tips, porque al final, pues sí que esto ayuda muchísimo más a mitigar todo este tipo de
ataques, ¿no? Y aquí son donde pues entran los profesionales de la ciberseguridad. Vale, ¿en qué se basa todo esto? Pues básicamente el estándar se basa en varias partes, ¿vale? Una parte general, una parte de políticas y procedimientos, una parte de sistema y una parte de componentes. Después tenemos algunas de estas directivas o algunas de estas partes de la normativa, las cuales son específicas para ciertos sectores, para el sector eléctrico, para el sector petroquímico, para varios sectores, pues tienen alguna de estas normativas específicas. Simplemente, pues el quien lo quiera buscar, el IEC 62443, a partir de aquí también encontráis la NIST, las 800 de la NIST americana, y a partir de aquí, pues bueno, con todas estas guías, pues se puede realmente implementar seguridad. Vale, saliendo un poquito de todo esto y haciendo un apunte a las infraestructuras críticas, para hacer un poco la diferenciación. Infraestructura crítica es aquella pues, que primero está protegida por el CNPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, son las que dan básicamente servicios esenciales, son infraestructuras estratégicas, redes eléctricas, de red eléctrica, redes ferroviarias, centrales nucleares, todo esto, la administración pública, hospitales. Todo esto son infraestructuras críticas. Y después, todas estas están bastante más, digamos, securizadas y controladas. Están obligadas a pasar auditorías anuales, están obligadas a tener planes de seguridad del operador, planes específicos de apoyo, ¿vale? Es decir, están más controladas. Generalmente, muchas de ellas están aisladas, buena parte de Internet. Es decir, sabemos que las centrales nucleares en España, por ejemplo, son seguras en cuanto a lógica y ataques cibernéticos, porque están bien securizadas. Es decir, sabemos que están bien. Algunas hemos visto que no, pero bueno, o sea, poco a poco pues se va solucionando, ¿no? Pero en general, pues las infraestructuras están bien securizadas. Ya os digo, y en España, ¿qué tenemos? Transportes, tecnologías, información, salud, investigación, químicas, nucleares, ¿vale? Hay 12 sectores, digamos, estratégicos, de los cuales sí que todos tienen una pequeña particularidad, en que en los últimos años todos han sido atacados y han sido vulnerados, ¿no? Pero bueno, se está haciendo un buen trabajo desde todos los estamentos oficiales y cada vez se están protegiendo más. Esto sí, se basan en leyes europeas, ¿vale? Y leyes que están en el Boletín Oficial del Estado y directivas del Consejo Europeo. Por tanto, aquí no hay ningún problema y eso sí que deben cumplir o deberían cumplir. Pues hemos visto pues, que alguna, por lo que parece ser, pues se ha saltado un poco los cumplimientos, ¿no? Pero deberían cumplirlo. Nosotros las que nos preocupan más son las que podríamos decir sensibles. No son críticas porque no dan servicio a más de 1 millón de habitantes, como estaría definido, aquí en nuestra zona, evidentemente, pero sí que son sensibles, pues porque la diferencia entre una infraestructura, o puede ser una central hidroeléctrica, unas plantas de generación de energía solar que den servicio a 1 millón de habitantes o den servicio a 800.000, pues la categorización cambia, ¿no? De sensible a crítica. Y estas son un poco las que nos deben preocupar, porque estas ya no pasan o no están obligadas a pasar esos controles. Aunque sí que se intenta, pues desde el BASQUE o desde INCIBE o desde donde sea, intentamos monitorizar este tipo de infraestructuras, decir, oye, nosotros pues vamos a intentar monitorizarte y saber qué es lo que te pasa, pero muchas de ellas pues se escapan pues porque son pequeñas y están repartidas por la geografía, ¿no? Igual pues que pueden ser nuestras plantas de producción, es decir, tenemos plantas de producción repartidas por toda la comunidad, ¿vale? Con cantidad, cientos y cientos y cientos y miles de dispositivos que se escapan a cierto control. Y son plantas pues que pueden tener cierta complejidad en materia de seguridad, ¿no? Es decir, ese salto de la parte lógica a la parte física, un vertido o una explosión, pues causan daños medioambientales o causan daños físicos, heridas, muertes, como hemos visto pues fuera de aquí en algún caso, ¿no? Por tanto, debemos ser conscientes de lo que tenemos entre manos y sobre todo pues gestionar esa seguridad pues de una forma
bastante global. Tenemos sistemas de todo tipo, cada vez más sistemas médicos, encontramos sistemas de TAC, sistemas de radiografías, encontramos sistemas de ecógrafos, muchísimos entornos que no sabemos por qué alguien todavía hoy por hoy llega allí, conecta el cable de red a la toma y abren una serie de puertos. Lo sabemos, sí, porque primero el fabricante lo solicita, es decir, yo necesito acceder a ese dispositivo. Segunda, seguramente este dispositivo intercambie datos con una red de datos hospitalaria. Y tercero, pues muchas veces por desconocimiento. Es decir, cuando hay, digamos, el enfrentamiento entre que llega el DOT, se va a ver el responsable de IT, le dice necesito abrir el puerto tal por el protocolo tal para que sea visto desde el exterior. La gente de IT, pues bueno, generalmente sabemos que es un poco más cerrada, dice no se puede abrir porque es un problema de seguridad. Entonces, esta queja se eleva a dirección de la empresa, decir, oye, si no abrimos este puerto, pues vamos a tener que parar la producción o no podemos acceder externamente. Entonces, ¿qué se decide? Pues bueno, hay alguien que toma la decisión de decir, abre el puerto. Y eso es lo que pasa cuando buscamos dispositivos en Internet, con los buscadores que muchos sabemos y conocemos, pues encontramos generalmente de todo. Y allí, cuando es de todo, es de todo. Es decir, dispositivos médicos, centrales eléctricas, cualquier dispositivo que os podéis llegar a pensar, ¿vale? Puede estar abierto y publicado en Internet. ¿Vale? Por tanto, es complicado. Sistemas semafóricos. No sabemos aquí por qué alguien tiene un sistema semafórico del control de una ciudad abierto. Este estaba abierto mediante un TeamViewer con password fijado. No sabemos por qué. ¿Quién se dejó o quién fue capaz de dejar al control todo esto? ¿No? ¿Por qué? Pues porque alguien con acceso pueda llegar aquí, darle el clic aquí, ¿vale? Y generó lo que haga falta, ¿no? Por tanto, debemos tener cuidado y aplicar lo que llamamos una cierta escala de la ciberseguridad, ¿no? En cuanto a arquitectura, en cuanto a defensa pasiva, defensa activa, la parte de inteligencia y la parte ofensiva, ¿no? Y en cada uno de estos, pues, tenemos que incidir en ciertos puntos. Tenemos la parte de arquitectura, pues el mantenimiento del parcheado. Ya os digo, el parcheado en estos sistemas es muy complejo. El ir con un pendrive a parchear un PLC o a parchear un HMI o a parchear cualquier dispositivo da grima, es decir, les da grima a los responsables de la industria, ¿no? Es decir, que te vean pasearte con un pendrive para poder actualizar. Tengan que aprovechar ventanas de mantenimiento y es muy complicado. De aquí, pues que los dispositivos directamente no se parcheen. Tenemos la parte de defensa pasiva, donde pues, podemos actuar con firewalls, con IPS, con antivirus, si lo permiten. La parte de defensa activa, monitorizar, la parte de inteligencia, adquirir datos, y la parte pues, de ofensiva, pues la parte legal y algunas otras tendencias. Eso es un poco cómo es la tipología, en este caso, de un ataque de IT. ¿Vale? Cómo se genera un ataque de IT. Tenemos una parte de reconocimiento, la parte de armado, la parte de enviado, explotación, instalación, command and control, exfiltración. ¿Vale? La parte de un ataque a OT simplemente cambiaría la parte final. No vamos a buscar la exfiltración, los malos no van a buscar la exfiltración, sino que van a buscar directamente el daño en la capa física. ¿Vale? Por tanto, aquí derivaría en una denegación de servicio o causar daños en la capa, directamente en la capa física. Y lo que diferencia un poco es la parte de reconocimiento. Aquí sí que debes saber, debes conocer un poco la infraestructura. Si tú necesitas acceder a una infraestructura de X, de automatización, de montaje de vehículos, de una central hidroeléctrica, cualquier apartado, debes conocer qué tipología de dispositivos hay en este tipo de entornos. Sabemos pues, que la automatización de la parte pues, de automoción pues, se basa en 2 o 3 fabricantes. La parte de distribución eléctrica pues, también se basa en un par de fabricantes y a partir de aquí pues, puedes acotar un poco a ese reconocimiento de este tipo de entornos. Por tanto, debes conocer
priori pues qué dispositivos, generalmente cuáles son sus vulnerabilidades, ¿no? Por tanto, es un poco lo que decíamos, un poco más complejo. Tenemos la pirámide que llamamos de automatización, ¿vale? Donde están los niveles del 0 al 4, son 5 niveles. Nosotros, en principio, en materia de ciberseguridad, desestimábamos los niveles 0 y el nivel 4, porque el nivel 0 estaban los sensores y actuadores que a priori son elementos cableados, ¿vale? Que no tienen, si no vas directamente y cortas el cable, pues no causas daño. Y tenemos la parte, el nivel 4, que es la parte de ERP, que digamos aquí es donde estaría securizado por la parte de IT. Pero estamos viendo que cada vez más debemos centrarnos en el nivel 0. ¿Por qué? Pues estamos viendo sensores y actuadores cada vez más Bluetooth, Wi-Fi, NFC, que son accesibles desde el exterior de la empresa, es decir, un atacante desde el parking de la empresa pues puede llegar a este tipo de sensores. Con la particularidad de que son sensores muy económicos, carecen de seguridad, carecen de cifrado, ¿vale? Y por tanto son accesibles. Si yo tengo un sensor vía Bluetooth o tengo un sensor vía Wi-Fi, pues posiblemente con un poco de fuerza bruta o directamente con las credenciales de administrador podré acceder al dispositivo. Y a partir de aquí, pues bueno, pues lo que la imaginación de separar ese dispositivo, reinyectar tráfico, incluso ejecutar scripts. Hay algunos que nos permiten ejecución de scripts de bajo nivel, pero en definitiva ejecución de scripts, ¿no? Por tanto, nos hemos tenido que volver a centrar en este nivel 0. Nivel 1 tenemos los PLCs, DCS, nivel 2 los SCADAs HMI y nivel 3 los MES, los sistemas de intercambio de datos. Los más preocupantes, PLCs, SCADAs y HMI, que son, digamos, los que nos preocupan un poco más. ¿Qué encontramos por ahí? Lo que decíamos, ¿no? ¿Qué encontramos si buscamos? Si yo busco mi empresa, partiendo de mi IP, partiendo de ciertos elementos, pues bueno, pues ser capaz de encontrar qué es lo que mi empresa tiene expuesto. Si buscamos a nivel general, y como evidentemente que siempre en modo educativo, esto así que es un modo educativo, ahora tenemos varios buscadores, sabemos que tenemos Shodan, tenemos Zumai, tenemos algunos otros, para que nos dan cierta información diferenciada. Muchas veces cuando utilizamos un par o tres para eliminar falsos positivos o confirmar de que eso es así. Y generalmente Zumai saca bastante más información que Shodan, básicamente porque es chino y sabemos que muchos dispositivos son chinos, ¿no? Por tanto, parece ser que tienen algo más de información. Incluso en el ratio de escaneo que realizan estos buscadores en Internet, pues cuando se comenta que Zumai es capaz de escanear Internet una vez por semana, ¿no? Por tanto, bueno, nos da información. ¿Pero qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar de todo. Pues en este caso, dispositivos por el protocolo Modbus. Sabemos que Modbus es un protocolo que tiene 40 años, totalmente abierto, conocido, documentado, ¿vale? Si yo tengo un dispositivo Modbus conectado abierto a Internet, puedo llegar a tener un serio problema, básicamente porque si el atacante sabe qué dispositivo es y conoce el protocolo, pues seguramente podrá leer registros, podrá borrar registros, podrá activar ciertas cosas si conoce qué elemento hay detrás, ¿no? Por tanto, es primero no publicar el puerto o el dispositivo si no es esencialmente necesario. Segunda, no utilicemos el puerto por defecto. Evidentemente vamos a cambiar un puerto. ¿Por qué? Pues porque los escaneos automatizados van a buscar los puertos. Si yo busco Modbus, voy a buscar por el puerto 502. Si yo pongo el puerto 6484 a mi dispositivo, pues seguramente voy a reducir muchísimo el ratio de búsqueda de mi dispositivo. Y después, pues ponerle elementos internos que den esa seguridad, es decir, quién se puede conectar, desde qué IP, un filtrado de tráfico mediante un IDS o un IPS para saber pues, que no me puedan inyectar la escritura de registros, por ejemplo, es decir, que solo pueda ser interno. De todas estas pequeñas medidas, muchas veces pues, no son un tema de coste económico, sino que es un tema de decirle a la empresa, decir, oye, para estar seguro, y si es de obligado que tengas que poner ese dispositivo
en Internet, pues pone esas pequeñas medidas de seguridad. Sabemos que la implantación de un IDS o un IPS pues, no puede ser, no será de un elevado coste. En cuanto a la balanza de coste y protección, pues seguramente se decantará por la parte de protección. Tenemos dispositivos on-run, tenemos cualquier dispositivo que queramos buscar de cualquier fabricante, lo encontraremos en estos buscadores. Y eso no quiere decir que sean ni malos dispositivos ni que estén ahí porque sí. Es decir, todos los dispositivos, todos los fabricantes intentan dar un plus de seguridad, incluso algunos ya dan, aunque sea un precio un poco más elevado, dan una capa de seguridad y eso pues hace que cada vez sean mucho más seguros. Encontramos vulnerabilidades donde nos dicen, esta pues me hacía poco de gracia, ¿no? Porque era un problema que afectaba a muchísimos dispositivos on-ROM, ¿vale? Serie CJ, MJ, CX, casi todas, y había un problema pues por el protocolo FINS, pues, puerto 9600, ¿vale? Y encontraron esa vulnerabilidad y un mes después, pues un mes y medio, el fabricante lo parcheó, en este caso on-ROM, pero las recomendaciones que daban era, bueno, cierra el puerto 9600, ¿no? Eso ya, en principio ya lo sé, ¿no? Que tengo que cerrarlo. Pero, por tanto, debemos tener cuidado. Los dispositivos que tenían esta vulnerabilidad, que esta es de 2019, a día de hoy, todavía no estarán parcheados, pero podríamos poner la mano en el fuego de que todavía no están. Y por otra parte, tenemos otro gran digamos, enemigo, que es el protocolo. Muchos entornos, muchas redes trabajan con protocolos totalmente obsoletos, que no tienen cifrado, no tienen autenticación, y eso pues hace que sea complicado. ¿Hay elementos para cifrar? Sí. ¿Hay elementos para poner de forma intermedia? Sí. Es decir, hay elementos que nos ponemos de forma intermedia en estos dispositivos y son capaces de cifrar. ¿Hacia dónde va todo esto? Y por suerte, pues hacia OPC y OPC-UA, ¿vale? Que son protocolos que sí que tienen cifrado, tienen autenticación, y cuando instalemos dispositivos, pues debemos ir a buscar que, aparte de que el dispositivo cumpla técnicamente con lo que necesitamos, vamos a buscar pues que si entre un dispositivo utiliza o puede utilizar OPC, UA y otro no, pues nos decantamos por el OPC UA y nos olvidamos de Modbus y nos olvidamos de otros tipos de protocolos extraños. Vale, ¿qué es recomendable? ¿Qué recomendamos? Instalar honeypots. Honeypots es un pequeño elemento, es ese señuelo que vamos a conectar en nuestra red, va a simular dispositivos reales y nos van a ayudar a ver qué está pasando en nuestra red. Los atacantes que están haciendo, dónde quieren acceder. Todo esto pues es información que nos va a ayudar a recopilar para posteriormente pues decir, bueno, pues si estoy recibiendo ataques por el puerto 21 con este tipo de tráfico, pues bueno, voy a crear una regla en mi IDS o en mi firewall que bloquee todo esto. Si todas las IPs de ataque pues vienen de China, de Rusia o de Australia, pues bueno, voy a bloquear con una pequeña regla, voy a bloquear todo este acceso, ¿no? Esto me va a permitir tener ciertos elementos distribuidos por mi red que me ayudarán muchísimo en esas tareas de seguridad. Y aparte de esto, pues tenemos esa superficie de exposición aumentada, ¿no? Nosotros tenemos ese activo publicado o abierto con su protocolo 102, 502, cualquiera que sea. Y aparte de todo esto, estos dispositivos disponen de los servicios básicos, que son FTPs, SSH, Telnets, SMTPs, web por el puerto 80, por el puerto 443, servidores totalmente desactualizados y que muchos de ellos no tienen ninguna protección. O tienen las credenciales de administrador, se les puede hacer fuerza bruta, están desactualizados porque nadie ha actualizado el sistema, no tienen protección contra intentos, es decir, le puedo realizar 1 millón de intentos de acceso y van a pasar dos cosas: o que encuentre la credencial, que seguramente será la por defecto, porque en el 80% de los dispositivos están el admin blanco, admin 1, 2, 3, 4 o las de los dispositivos. Si buscáis en internet encontráis un GitHub donde están todas las credenciales
por defecto de la mayor parte de los dispositivos industriales que hay hoy en el mercado. O por otra parte, si no encontramos la credencial, vamos a causar denegación de servicio, ¿vale? Directamente, es decir, una u otra, ¿no? Porque son dispositivos muy básicos que ciertos frentes ataques pues vamos a causar una denegación de servicio y muchas veces las denegaciones de servicio en este tipo de entornos son permanentes. ¿Vale? Aquí nosotros lanzamos un ataque contra un servidor web normal, contra una base de datos. Es posible que esa base de datos se venga temporalmente abajo, ese servidor web deje de responder, pero cuando finalizamos el ataque, el sistema vuelve por sí solo, se vuelve a levantar. Aquí no, aquí generamos un ataque de denegación de servicio y va a tener que ir alguien a ese dispositivo, desconectarlo de la red eléctrica y volverlo a conectar para que vuelva otra vez a su estado normal, ¿no? Por tanto, el daño es doble. Vulnerabilidades, las mismas que en IT. Denegaciones de servicio, escalada de privilegios, buffer overflow, corrupción de memoria, es decir, que nadie se escapa. Y después tenemos otros ataques que son en dispositivos de baja y alta frecuencia. Es bastante típico actualmente montar dispositivos vía radio en sitios donde no tengamos acceso, donde sea acceso remoto, donde la señal de GPS o de 2G o 3G llegue débil, se monta. Incluso pues, si la empresa tiene un canal de radio pues, adjudicado, pues montan dispositivos de radio. Y estos dispositivos, entramos en lo mismo. Carecen de seguridad, viajan en texto plano, podemos causar inhibición de señal, si nos colocamos debajo, podemos hacer evasiones de autenticación, podemos reinyectar tráfico, claro, y todo esto pues, puede causar ciertos daños en la infraestructura, ¿no? Son este tipo de dispositivos que vemos repartidos por la geografía, muchas veces pues una pequeña antena en la banda de VHF o de UHF, 144 MHz o 433 MHz, ¿vale? Y son pues dispositivos que en este caso de la izquierda pues podría ser crítico, es decir, el acceso a un dispositivo de este tipo pues podemos provocar un apagón sectorizado en cualquier entorno, ¿vale? En el caso de la derecha pues bueno, podríamos modificar, reinyectar señal y enviar una señal que no es correcta, ¿no? Que pues el sistema de suministramiento de agua está vacío, lo que sea, ¿no? Empezaríamos a levantar alarmas de forma innecesaria. Vale, en cuanto a redes, básicamente de forma rápida, tenemos varias redes en un entorno OT, tenemos una red de proceso de campo, ¿vale? Que son las que están repartidas, digamos, en el nivel más bajo, son redes de muy alta velocidad, intercambian pequeños flujos de datos, tenemos las redes de control, que aquí es donde están los PLCs, los RTUs y diferentes elementos. Tenemos las redes de datos, que aquí sí que están los dispositivos que controlan el proceso, servidores de aplicaciones, servidores de ingeniería, y es ya una red Ethernet normalmente, ¿vale? Las otras redes pues podríamos estar hablando de redes básicas, de redes 485, de redes Profinet, de redes Profibus, es decir, que podríamos tener este tipo de redes. Y aquí en la red de intercambio de datos, aquí sí que ya estaría la DMZ. Como vemos en el esquema, lo interesante es separar las redes, separarlas por un firewall, separarlas por un elemento de seguridad y no tenerlas en el mismo entorno. Esto vendría un poco de la mano de esta integración IT-IoT, es decir, el Centro de Ciberseguridad Industrial hizo un pequeño estudio en Euskadi y bueno, vemos pues cómo queda un poco todo esto, ¿no? Vemos las comparativas y los porcentajes, ¿no? De la red está conectadas directamente, ¿vale? Vemos que es un porcentaje un 17 o un 20%. No lo sé, a mí los que me preocupan son estos no lo sé o no lo he revisado, ¿vale? Es decir, a mí que me digan es que las redes están conectadas directamente, bueno, pues vale, lo sabes, soy consciente de que en algún momento pues vas a tomar la decisión de separar estas redes. Lo que me preocupa es el no lo sé, no sé cómo lo tengo, no sé qué es lo que hay, no sé cuántos dispositivos tengo. Eso es lo que me preocupa más, porque realmente pues tienes la sensación o sabes que ahí o va a pasar algo o está pasando algo, ¿no? La red industrial está totalmente y físicamente aislada de la red
corporativa, esta sería buena, la red tiene distintos niveles de segmentación y están segmentadas por un dispositivo de filtrado. Básicamente pues vemos los porcentajes, ¿no? Vale, y aquí pues ¿qué debemos hacer? Pues monitorizar la red, proteger el punto final del endpoint, si es posible. Habrá elementos que se pueden proteger con antivirus, habrá elementos que no. El tema de vigilar las acciones administrativas es una parte importante, por tanto debemos hacer hincapié en todo esto. Y en cuanto a planes de respuesta, caso de que veamos algo, pase algo, a veces nos encontramos con algún incidente que realmente siempre se da la culpa a la parte, digamos, eléctrica, ¿no? Es decir, está fallando esta línea de fabricación, pues vamos a cambiar el PLC, vamos a cambiar sensores, creo que puede ser esto, creo que puede ser una tarjeta electrónica. En algún caso, pues nos hemos encontrado que la cosa venía de afuera, es decir, alguien o alguna botnet estaba lanzando pues tráfico o estaba lanzando pues una señal de poner un PLC en off o poner un PLC en reinicio de fábrica, ¿no? Y aquí pues todavía falta esa tercera vía de decir, oye, vamos a buscar a ver si es que está pasando algo desde fuera. Caso todo esto, pues desconectamos la conectividad, buscamos malware, deshabilitar las cuentas, forzado el cambio y plantillas de recuperación rápida siempre que se pueda. A veces, como os he dicho al inicio, es complicado, ¿no? Esas plantillas en entornos IT sí que podemos tener plantillas de los equipos de trabajo. Aquí el tener ciertos elementos para poder hacer pruebas o cambiar rápidamente es complejo. Vale, en cuanto a ataques, 2010 Stuxnet, vimos cambio de paradigma. Para aquí ya se atacó directamente mediante un pendrive y mediante un malware, se atacó directamente la parte industrial, plantas de fabricación de acero, ataque de la red eléctrica de Ucrania. Aquí sabemos pues que a través de una vulnerabilidad de un documento ofimático se pudo saltar a la parte OT, incluso a la parte del call center, dejando sin electricidad a 250.000 personas y sin call center. Vale, vimos WannaCry. WannaCry sabemos que lo que afectó, y afectó muchísimo al mundo industrial, básicamente porque todavía muchos de esos dispositivos disponen de Windows XP y Windows 7. Después de los más recientes tenemos Triton. Triton básicamente, pues, esto WannaCry no vamos a entrar, todos lo conocemos. Triton básicamente atacó dispositivos de Schneider, los que se llaman los SIS, los Safety Instrument Systems, ¿vale? Estos controladores de aquí, que hay aquí en esta parte derecha. Y aquí, pues, principalmente, ¿qué hacía? Pues son grandes elementos de seguridad industrial en grandes infraestructuras, muy caros, evidentemente, y bueno, que parece ser pues que a través de un backdoor, a través de una puerta trasera que existía, pues se inyectaban unos binarios y lo que hacía pues era modificar ciertas partes de este dispositivo para que no levantara alarmas, no levantara alertas y no informara a los administradores de los cambios. Es decir, simplemente se iban modificando consignas internamente, temperaturas, presiones, cualquier consigna de forma silenciosa sin levantar alarmas. Si yo tengo el control interno del dispositivo, pues no voy a levantar alarmas. ¿Qué se produjo con todo esto? Pues bueno, atacar a la parte física, a producir explosiones, a producir incendios, principalmente en entornos petroquímicos y en entornos de... Generalmente los ataques fueron a 100 empresas y muchas ubicadas en Oriente Próximo, ¿no? Por tanto, bueno, no se sabe realmente quién fue la autoría de estos ataques, pero bueno, si vamos restando pues quién tiene el dinero, quién tiene la capacidad y quién tiene las ganas, pues posiblemente nos quedaríamos con 4 o 5 posibles candidatos, ¿no? Y esto es un poco lo que comentaba, es decir, Kaspersky hizo una pequeña encuesta en 2018, no ha cambiado mucho, hicieron una este pasado año, estamos pendientes un poco de cómo saldrán, no creo, y por lo que vemos no habrá cambiado mucho. Es una muestra de 320 encuestas
empresas les pregunto si su organización había experimentado un incidente de ciberseguridad OT o en los últimos 12 meses. Y aquí realmente a nivel de datos lo que nos preocupa son los 3 últimos de la derecha, ¿no? Estos de que no han tenido ninguna experiencia, este 51%, este 8% y este 10%, son casi un 70% de empresas que o no lo saben o no saben cómo medirlo o dicen que no han tenido experiencia. El no tener experiencia se puede deber a esos factores que decíamos. No lo sé porque no tengo experiencia, porque no tengo cómo hacerlo, no tengo personal cualificado o simplemente pues porque todavía no me he puesto en el tema de la ciberseguridad. Vale, y todo esto, pues bueno, tenemos algunas pequeñas herramientas, aparte de los profesionales que se dedican o nos dedicamos un poco a todo esto, ¿no? Pues tenemos pequeñas herramientas que nos van a dar, bueno, pues una visión general de cómo actuar, ¿no? Tenemos ya lo que os decía, pues el estándar y el IEC 62443, el framework de ciberseguridad del NIST, ¿vale? Tenemos ciertas herramientas que nos van a permitir saber un poco dónde estamos y qué hacer en cada momento. Y principalmente pues es interesante el hacer ejercicios, el meternos dentro de harina y dentro de nuestra empresa y empezar pues a realizar algún ataque controlado, evidentemente. Aquí sí que debemos ser cautelosos cuando vayamos a realizar ataques porque podemos echarlo abajo, echar el sistema abajo, pero debemos intentar pues, bueno, hacer un poquito de lo que se llama red team. Aparte tenemos OWASP y IoT. OWASP y IoT son una serie de recomendaciones, es decir, son 10 puntos, son 91 recomendaciones para entornos, en este caso IoT. OWASP es una organización sin ánimo de lucro que se dedica pues, a generar conocimiento y generar documentación para poder dar ciertas pautas, ¿no? En este caso pues, dispone de OWASP Web para entornos web, OWASP Mobile para entornos móviles, en este caso el IoT. Siguiendo estos 10 puntos y esas 90 y pico recomendaciones, pues, bueno, podemos dar algo más de seguridad a nuestros entornos. Seguimiento, muchísimas alertas que van, digamos, donde aparecen, pues se van informando. Cuando tenemos una notificación en el BASCE, pues la publicamos en nuestra web y en las redes. Cuando viene del ICS CERT americano, pues también la publicamos también como que viene. Cuando salen de INCIBE, pues también a través del CERSI, ¿vale? Es interesante, pues los que estéis en este sector, de ir siguiendo un poquito todas estas alertas, ¿no? Porque, bueno, vemos muchísimas. Robots, Swingtooth, Mitsubishi, Cambus, Dicom, Meltdown, ¿vale? Es decir, hay muchísimas. Vamos a tirar un poco hacia adelante, ¿vale? Temas de robots, ya lo hemos explicado, el temas de Swingtooth, ¿vale? Afecta a diversos dispositivos y diversos fabricantes de chips Bluetooth. Lo que os decía, hay muchos componentes que llevan estos chips, pues están afectados por esto. Temas de Mitsubishi, ¿vale? Escalada de privilegios, ejecución remota de código, eso es lo básico. La escalada de privilegios, la ejecución remota de código y la evasión de autenticación es lo básico en este tipo de dispositivos. Temas de Cambus, tanto en la parte de aviónica como en la parte de vehículos, ¿vale? Todavía pues, hay muchísimas vulnerabilidades. DICOM, los entornos médicos. ¿Vale? DICOM es un protocolo médico, el cual pues, en un fichero, un archivo DCM, se almacena toda la información, la radiografía, la información del usuario. ¿Vale? Todo eso se almacena en un fichero, ¿vale? Los cuales pues, hay muchísimos servidores de estos de intercambio entre hospitales, clínicas privadas o cualquier entorno pues, que están abiertos, no están securizados, no tienen usuario, no tienen password. Yo a día de hoy que un entorno no tenga ni el usuario por defecto, pues me da mucho que pensar, ¿no? Y hay muchísimos, si buscáis en esos buscadores, buscáis DICOM, pues veréis lo que hay por ahí. Vale, Meltdown y Spectre, Quago, ¿vale? Y Atom del Soft, ¿vale? Hay muchísimas, es decir, lo dejamos aquí porque vamos a cumplir los tiempos y sobre todo, pues nada, desde el BASCE os animamos, tenemos la parte de concienciación en ciber, tenemos nuestras redes donde vamos publicando todo lo que
todo lo que vamos sabiendo, todo lo que vamos viendo en materia IT y evidentemente en materia OT. Yo por mi parte, Ana, pues lo dejamos aquí. Espero haberos dado una visión un poquito global de qué va todo este tema de cacharrería. Y nada, y para cualquier cosa, pues aquí estamos. Perfecto, gracias Jordi. No obstante, me dejas preocupado con algunas cosas que has dicho y luego si nadie te lo pregunta, te preguntaré yo ligado a unas noticias de estas últimas semanas. Venga, muy bien, perfecto. muchas gracias. A vosotros. Pues pasamos a la segunda parte, por decirlo así, donde vamos a explicar una serie de experiencias y como hemos comentado, tenemos ahora a Félix Uriarte de la empresa Custar, que nos va a hablar sobre seguridad de la información para la externalización documental. Pues Félix, cuando quieras. Hola, buenos días. Mi nombre es Félix Uriarte. Gracias, Gabriel. Y agradecer también a Araba 4.0 estos formatos formativos, divulgativos, en este caso sobre la seguridad de la información. Yo creo que son interesantes para la industria y agradeceros este trabajo y esta oportunidad. Hoy, como mi tiempo es más limitado que el de Jordi, eso me parece, según Ana, si no recuerdo mal, 10-12 minutos. Sí, por ahí, ¿no? Voy a empezar ya a compartir pantalla y vamos a ir... Sí, Félix, ya lo siento. va a ser rápido, ¿vale? A ver, vamos a ver. ¿Se ve? Sí, se ve, Félix. Vale, Sí, perfecto. Hoy, dentro de la ciberseguridad voy a hablar sobre la seguridad de la información para la externalización documental. Y aquí antes Jordi nos había hablado pues, de normativas industriales que son importantes, que todavía no son obligatorias, pero aquí yo sí que quiero, antes de empezar mi presentación, hablar que cuando alguna empresa o alguna institución necesita externalizar documentación o información en cualquier soporte, quiero decir soporte de papel o soporte digital, creo necesario, importante, que exijan de esas empresas que al menos tengan la certificación ISO 27001. La ISO 27001 es la certificación sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información. ¿Cómo van a manejar esas empresas que tienen su documentación? Toda su información. O sea que yo, en este caso, sí que haría... o recalcaría la exigencia de ese tipo de certificaciones, más allá de lo que es obviamente un sistema de gestión de la seguridad, de la calidad, perdón, como la ISO 9001 o de medio ambiente 14001. En este caso, si necesitan externalizar la información de sus empresas, exijan la ISO 27001. Doy paso ya a la presentación. La he dividido en dos partes. Una primera parte con dos casos en los que hemos trabajado y seguimos trabajando. Y una segunda parte en la que quiero concienciar sobre todo de la importancia de la destrucción confidencial de información. Mi experiencia a nivel nacional es pues que el conocimiento es muy vago y quiero incidir en esa segunda parte de mi presentación sobre la destrucción de la información. Doy comienzo a la primera parte. La primera parte, como diría Jeremy Rifkin, escritor, economista, divulgador, pues ha sido un colaborativo. En ambas partes, pues, tanto en la experiencia con la industria aeroespacial como la industria del automóvil, hubo un denominador común, y eso que ambas industrias no están conectadas ni se comunican, ¿no? Pero en ambas industrias lo que recibimos fue la petición para estar dentro de sus mesas de trabajo, que fueron, son mesas de trabajo que duraron muchos meses, y en el caso de la industria aeroespacial fue para la externalización de la documentación.
y en el caso de la industria del automóvil fue para procesos de digitalización, dentro de la empresa o fuera de la empresa. Entonces, lo que hicieron ambas industrias fue, en esas mesas de trabajo en la que estaban diferentes departamentos de las industrias aeroespaciales y del automóvil, pues dejarnos una silla con el objeto de, pues en el primer caso, la externalización de documentación y en el segundo caso, como es la del automóvil, la digitalización de la documentación de ese sector. ¿Qué es lo que se trataba en esas mesas de trabajo? Bueno, ha dado algunas pinceladas antes Jordi, yo también la he puesto igual un poco más esquematizada y he puesto algunos casos de lo que se trataba en esas mesas de trabajo que, como digo, duraron meses, ¿no? Pues se hizo pues, un examen o una evaluación de riesgo para ambos servicios. ¿Y qué se trataba? Pues he puesto 3 cosas diferentes. En el primer caso, sobre siniestros industriales, ataques intencionados y ataques no intencionados. Sobre siniestros industriales, pues se miden qué amenazas. He puesto algunas, no son todas. En el caso de siniestros industriales, pues se valora las inundaciones, el fuego, las radiaciones electromagnéticas, el fallo de suministro eléctrico. Sobre ataques intencionados, pues el robo, el acceso de personal no autorizado de forma física o virtual. Sobre ataques no intencionados, pues errores del personal, errores en el mantenimiento, sobre alarmas, incendios, máquinas, las radiaciones electromagnéticas, fallos en el software y en el hardware. ¿Y eso qué riesgos trae sobre la información, ¿no? Pues en el caso de siniestros industriales, pues el deterioro o daño irreversible de la información contenida en soporte de papel o digital. Cuando hablo sobre siniestros industriales, cuando una empresa externaliza su documentación y la deja en una empresa externa, pues todos estos conceptos debería valorarlos, lo que es la amenaza, qué riesgos hay y lo vulnerable que es lo que deja en manos de otra empresa. Para ataques intencionales, por riesgos, pues apropiarse de información, el acceso físico o virtual para robar información, y en los ataques no intencionados, por la destrucción de información o pérdida derivada de una mala gestión interna. Entonces, es importante valorar cuando se externaliza documentación o cuando se quiere hacer un proceso como en el proceso de la industria del automóvil, digitalizar documentación, tener en cuenta las amenazas, los riesgos y lo vulnerable que va a ser su información. A partir de ahí, a partir de esa primera evaluación, pues se hace también una valoración del impacto sobre la confidencialidad de la información, sobre la integridad de la información. Quiero decir, que esté en todo momento a mano, ya sea en soporte de papel o en soporte digital, y la disponibilidad. A partir de ahí se crean unos controles y unas acciones de asumirlas o no asumirlas, o solucionarlas o no solucionarlas. Jordi antes también ha dado algunas pinceladas, porque a veces se pueden solucionar, pero a veces no, porque igual el coste económico pues no es muy alto y la empresa no tiene la capacidad para poder solucionarlo, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad de asumir o no asumir esas vulnerabilidades sobre el objeto de la documentación o de la información que se quiere externalizar o que se quiere digitalizar. En el caso, por ejemplo, del sector del automóvil, a veces se ha valorado el de realizar la digitalización dentro de las instalaciones y en otras, como en estos momentos estamos haciendo, dentro de las instalaciones del cliente, porque se entiende que esa documentación pues, no debe salir de sus oficinas o de sus factorías. Esta sería la mitad de mi intervención, porque luego al final, pues bueno, después de todas esas reuniones hay un informe de análisis, un informe de propuesta y una presentación de implementación de lo que se tiene que tener en cuenta sobre la descripción de la solución, sobre los recursos necesarios para llevarlos a cabo, el plazo estimado y la valoración económica.
paso a la segunda parte, ya que no tengo mucho tiempo, y es hablar sobre un tema importante que veo que hay muchísimo desconocimiento, sobre todo a nivel nacional. Sí que veo en mis reuniones que empresas o instituciones, el 90% de ellos piensa que la destrucción de información, ya digo, puede ser, y luego vamos a ver los diferentes soportes, en soporte papel o soporte digital, deben ser destruidos de una forma confidencial, pero también me encuentro que solamente el 10% lo hace. Además de eso, lo que me encuentro es un desconocimiento sobre las normativas o sobre cómo se tiene que realizar ese tipo de destrucción. Quiero decir, hay veces que me encuentro a instituciones públicas o empresas privadas a los que les pido el certificado de destrucción que les han emitido y me encuentro pues que el certificado de destrucción pues pone una frase que se ha destruido confidencialmente, pero en ningún momento pone bajo qué norma, bajo quién ha realizado la destrucción, etcétera, etcétera. Lo que quiero dejar claro es que toda destrucción confidencial de información tiene una norma de trituración. En este caso estamos con la 66399 y tiene diferentes tipos de soporte. Puede ser un soporte papel, puede ser un soporte digital. En la imagen lo que están viendo es un disco duro y el residuo que deja la trituración de un disco duro. Además de la 66399 también se puede aplicar la N15713. Pero son normativas que deben exigir, así como deben exigir la normativa 27001 si quieren externalizar la información, también deben exigir normativas aplicables a la destrucción que han llevado a cabo de su información o de su documentación, porque luego pueden tener problemas de que puedan tener o que aparezca algún soporte digital o algún documento en cualquier sitio y la Agencia de Protección de Datos pues actúe sobre esas instituciones o sobre esas empresas. Tipos de soporte, pues ahí he puesto algunos tipos de soporte donde almacenamos documentación. La P, pues el soporte de papel, la O hace referencia a los soportes ópticos, lo que puede ser CD, DVDs, la T, soportes magnéticos, lo que son disquetes, tarjetas de identificación, la E son sobre todo pues el peligroso USB. La F está hablando sobre soportes como pueden ser películas y la H sobre soportes de disco duro. Y ya termino, Ana, ya voy sobre el tiempo. Quiero también incidir que dentro de esos soportes hay niveles que pueden ir desde el 1 hasta el 7 en todos los tipos de soporte. Para que se hagan una idea, el nivel 1 pueden ser, en el caso de papel, pueden ser las típicas máquinas que tenemos en nuestras oficinas, que al final sacan unas tiras maravillosas, esas tiras van a la basura y esas tiras, si alguien las quiere coger, y en la película, hay una película sobre el caso de la embajada norteamericana en Teherán, en el que antes de entrar, pues destruyeron toda esa documentación, pero en la película se ve muy bien cómo los iraníes al final cogían todo ese residuo e iban uniendo esos documentos. Pues niveles 1 y 2 de documentación no destruyen confidencialmente la documentación. El nivel 1 es el mínimo y pueden ser las máquinas que podemos tener en nuestras oficinas, y el nivel 6, 7 ya estamos hablando de niveles de destrucción confidencial que ya son más aplicables a gobiernos, espacios militares, OTAN, etc. Pues eso ha sido mi recorrido rápido, Ana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Félix. Te has ajustado estupendamente. Perfectamente, muy bien. Bueno, ya te haremos unas preguntas que quedan por ahí. Al final, todo eso, todos esos pendrives que van pululando de mesa a mesa en las oficinas dan que hablar. Sí. Bueno, seguimos con el siguiente ponente, que es Juan Arce, responsable de Auditoría Informática y Forense de Buscor. Y bueno, no sé, nos va a contar a ver cómo actúan los malos y cómo intentan engañarnos. Pues tuya es la palabra, Juan. Vale. ¿Se me ve bien? Vale. Vamos a cambiar. Sí.
Y vamos a empezar, espera, que tengo que lanzar aquí el PowerPoint. Bueno, yo voy a hacer un enfoque un poco diferente, no por mal, al revés, sino voy a ser, digamos, más didáctico. O sea, una de las cosas que se me ha pedido es que por favor fuese, ¿cómo decirlo? Tengo que compartir la pantalla. Ya he decidido mi pantalla que no se quería compartir. Me han pedido que se ve la pantalla. Sí. Vale, bien. Bueno, yo voy a, Jordi me ha encantado. También Félix me ha encantado. No solamente puedo decir cosas algunas de ellos, pero yo voy a contarlo de una forma un poco más divertida, porque el objetivo es enseñaros cómo la lían o cómo nos engañan los malos en el tema de las estafas. Bueno, ante todo que quede claro que yo no os quiero enseñar a hacer maldades, que esto es para cómo nos la cuelan o cómo nos engañan, y esas cosas que ha dicho Jordi, bueno, a ver, yo no quiero decir que lo haya hecho mal, no, al revés, yo quiero decirte que muchos de los que nos están oyendo no son informáticos, no son el Bastion Security Center, son gente que el ordenador, el móvil y justo llegamos al WhatsApp, que muchos días yo tampoco doy para mucho más, ¿eh? Lo que pasa es que se supone que yo sé más de estas cosas de teclas y botones, pero cuando me enfrento a la lavadora es una máquina tecnológica que no soy capaz de comprender. Quiero decirte que cada uno se especializa en una cosa y hay cosas que no podemos saber todos, pero hay cosas sencillas que podemos aprender y que podemos mejorar nuestra ciberseguridad. Y en esa es mi charla. Cómo nos engañan, saber cómo nos engañan y así poder defendernos. Bueno, os voy a pedir un favor, el que quiera, ¿eh? El que quiera. No estoy pidiendo a ese correo electrónico, a demo@guzcor.com, que alguien me envíe una simulación de una factura. O sea, como si es un correo, me tienes que pagar 1.000 euros para que veáis cómo voy a suplantar, cómo la lío. Conmigo mismo, ¿eh? Voy a engañarme a mí mismo para que veáis el proceso. Entonces, generas pues lo típico, un correo, hola Juan, me tienes que pagar 1.000 euros. Atentamente, el rey de mi casa. Ya está. Para que así que veáis cómo es una manipulación. Eso es lo que os pido. Luego más adelante os lo hago. Como voy con el tiempo, voy a ir un poquito rápido. Bueno, esto que estáis viendo es, pues como ha explicado Jordi, un proceso del ataque, que hay explotación. Bueno, mira, muy bien. Estoy de acuerdo con Jordi, eso es para cuando mi día a día de trabajo profesional, pero me gusta más este gráfico, que es alguien encuentra a un objetivo, planifican detalladamente, ejecutan, miden si eso funciona o no y después puerta. Lo que quiero decirte es que cuando hay una estafa, hay un objetivo, hay alguien detrás y tiene unos objetivos. Y esos objetivos es ganar pasta. No se va a, se va a complicar su capacidad. No es un chaval de 5 años o de 20 años o no. Ya son empresas, ya hay unos objetivos. Esto es una empresa con gente trabajando de forma profesional y sacándole. Entonces, que esto de que no, como decía Jordi, no, es que no es un pasatiempo, no. Aquí hay gente trabajando. Entonces, hay que entender que cuando nos atacan no es alguien matando el rato. Hay que tomárselo en serio. Pero que tampoco es muy complicado muchas veces estos esquemas. Y para que sea más didáctico, voy a poneros el ejemplo de Caperucita Roja, que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? ¿Sabéis aquello de Caperucita Roja, que el lobo llama a la puerta, quién es? Parece una tontería, pero es que en una estafa de estas, en un phishing, en una suplantación, ese cuento empasta muy bien. ¿A un lobo vosotros le daríais vuestra pasta? Alguien que os dice, soy el malo, te estoy escribiendo por correo electrónico, dame tu dinero, ¿le darías? Vete a 3 espárragos. No. Pero si se disfraza de alguien en quien confías y te dice, ven aquí que no te veo, dame tu dinerito, pues como es alguien quien confías, le das tu dinero. Parece una tontería, pero coged luego el tema de las estafas online y el cuento de Caperucita Roja y parece que con muchos años de antelación lo habían visto. Lo que aquí en esta presentación, este es un correo que recibí yo. Bueno, este es el típico que me dicen que me han pescado, que han accedido a mi sistema,
que me han pescado todo mi ordenador, me han infectado y que sobre todo me han pillado el porno. Yo he llegado a responder estos correos electrónicos diciéndole, oye, por favor, envíame el listado de porno porque se me ha borrado, lo he perdido, y entonces así para comparar qué páginas web porno no he visto. No, antes no suelen responder. Básicamente esto es, oye, han conseguido mi correo por ahí, te envían este correo y si picas y eres tonto o a saber qué porno estás viendo, pagan. O sea, esto parece una chorrada, pero hay gente que paga. ¿Y? Esto no es suplantación, esto es pues intentar aprovecharse de la gente. Esto cuando te dicen, no, que te he pillado el porno, mentira, ni te han infectado ni nada. Esto es, alguien ha conseguido tu correo electrónico porque te has apuntado en Foro Coches, en un foro por ahí, aparece tu correo y lo cogen y tacatá, no pasa nada. ¿Esto es que se te han infectado? No. ¿Genera mucha intranquilidad? Sí. ¿Es suplantación? No. Olvidaros. Parece que te lo han enviado, pero que no han entrado en tu sistema. Esto es el timo de la estampita para el tonto o aquel que consume un poco. Esto no es suplantación. ¿Cómo es un phishing? Normalmente un correo electrónico es alguien emite una factura, coge su ordenador, genera la factura, lo envía por correo electrónico, va a su servidor de correo, va a través de internet, llega al servidor del cliente y el cliente en su ordenador recibe la factura. Hasta aquí más o menos esto sería el proceso de un correo electrónico normal y corriente con una factura. No voy a hablar aquí de las grandes plataformas, que si Mercedes, que si Elot, que si Michelin, que tiene una plataforma de facturación. No, esta es la típica pyme de Álava que te envía y recibes correos con una factura. Vale, ¿qué pasa? Esto es un caso real. Lo que pasa es que he borrado algunos datos críticos. Alguien, un proveedor, genera desde Gmail una factura que se la envían a un cliente. Ese cliente recibe un correo con el contenido que pone Cuchabank, factura Cuchabank, pero él no ve que, o sea, cuando él recibe el correo, no es cuando lo ha enviado. Dice, ya, no, tiene que pasar. No, espera. Habían tomado control de su cuenta de correo, de todas las cuentas que tenía este cliente, son la de administración. Habían tomado el control y entonces cuando recibió el correo, se lo reenviaron a sí mismo, lo borraron del servidor. Pues he pedido que me enviéis antes un correo para que veáis el proceso hecho. Entonces, manipularon el correo y el PDF con la factura, lo volvieron a mandar como si fuese el emisor al servidor y claro, cuando lo recibió, dijo, hostia, aquí tengo la factura. Lo que pasa es que el extraño, en plan, esta no es la cuenta de siempre, porque la cuenta era de Cuchabank y ahora el número era de BBVA. Lo que pasa es que había tanta confianza que ni se le ocurrió levantar el teléfono y llamar. Esto fue, pero esto es el pan de cada día. Esto es real y esto ha pasado en Álava. Como se hizo todo muy rápido, hubo varias coincidencias, se pudo parar y se ha recuperado el dinero. También es cierto que era poquito dinero, pero vamos, de esto es el pan de cada día. Bien, ¿cómo consiguen entrar? Vale, estos son correos electrónicos que yo he recibido. Ahora voy a cambiar mi pantalla porque os voy a enseñar estos correos reales. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla y vale, compartir. Vale, espera, vamos a coger esto, así, para que lo veáis bien. Este es demo. Vale, bien, muy bien. Muchas gracias, Ana. Está claro que quieres ganar dinero conmigo. Bien, pues por ejemplo, aquí tengo uno, factura. Estas son las típicas que recibes un adjunto que te dicen, oye, por favor, págame. ¿Qué pasa? Me bajo la factura, pum, ya veis. ¿No veis si aquí abajo a la derecha me ha saltado el aviso de que hay dicho? Entonces, una de las primeras formas de cómo acceder es te mando una posible factura de alguien ni supo, sí que existe esta empresa, le han suplantado, nunca me lo ha enviado el señor Juan, anterior. perdona, pero un momento, no sé si tenemos que verte algo, pero estamos viendo solamente la cara. Creo yo, no sé, yo creo... ¿No se comparte mi pantalla? Estamos viendo la pantalla que tienes en internet, la de la agenda. La agenda, sí. Igual es la otra pantalla. Agenda. ¿Puede ser? ¿La internet? Vamos a hacer una cosa. Medio segundo. Esta... vale. Esa es la pantalla que estamos viendo. Sí.
Vale, esta no era. No. A aceptar. Muchas gracias por el aviso porque yo creía que me estaba cogiendo esta. Compartir. Compartir. ¿Se ve ahora? Esa, sí, correcto. Vale, bien. Lo que digo es que esta es la típica que regimos, que Antonio Sánchez nunca me ha enviado este. Te manda un adjunto. Ojo, el ordenador que estoy utilizando es un Windows 10 actualizado. Lo que decía Jordi, lo que han dicho, tener un ordenador bien configurado, haciendo las cosas sencillas y lógicas, antes suele ser bastante seguro. Eso sí, hay que estar actualizado, hay que actuar con prudencia, como decía Félix, nada de pendrives raros en sitios raros, o sea, zapatero a tus zapatos, cosas, si lo utilizas para trabajar. Oye, me acaba de saltar un mensaje bien grande diciendo, oye, tienes un bicho en ese correo, ¿lo voy a abrir? Si lo abro, soy del género tonto. Entonces, es que mi ordenador, porque es un Mac, no va a tener virus nunca. Tiene menos virus, pero no es que no tenga virus. Oye, voy a desactivar el antivirus porque voy más rápido. Pues empiezas a hacer las cosas muy mal. Tengo un Windows XP. A día de hoy un ordenador, no digo que sea barato, pero caro tampoco. Tener un ordenador sencillo y actualizado es económico y ganas te ahorras muchos disgustos. Bueno, otro, por ejemplo, también pedido, te lo bajas, ¡pum! Aviso. Estoy utilizando el Defender, o sea, aquí en este ordenador no tengo ni un Bitdefender, ni un McAfee, o sea, no, es el gratuito de Windows. O sea, estas cosas atacan y el que cae es el que ya se aprovechan de él. Un nivel básico de seguridad nos hace ser bastante seguros, por no decir muy seguros. Entonces, 1, tener el ordenador actualizado, da seguridad. Y 2, si te sale un mensaje, míralo, porque lo del siguiente, ¿cuánto daño ha hecho? Vale, este es un ejemplo de ataque, es decir, nos infectan con documentos. Aquí hay que estar muy al tanto. Cuidado que hay que tener fines de semana, últimas horas de trabajo. ¿Por qué? Porque las personas estamos cansadas y cometemos errores humanos tontos. Yo lo que suelo recomendar a mis clientes es, ¿la has cagado? Avisa, levanta las orejas. ¿Por qué? Porque te puedes equivocar. Si reaccionas a tiempo, hay solución. Si reaccionas tarde, cuesta dinero. Otros ejemplos de ataque que están habiendo. Yo soy el administrador de mis máquinas, que me encuentro que de repente recibo este mensaje y te dicen, hola, que hay un fallo en tu servidor. Y pincha aquí. No lo veréis, voy a ir a voy a volver a conectarme a mi presentación. ¿Por qué? Porque lo tengo más grande, no por otra razón. Compartir. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación de PowerPoint? Sí. Vale, esto es lo que podríais ver en el correo, pero lo he puesto más grande para que se vea en las pantallas más. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, era concretamente, me suplantaba a Ruralvía. Claro, cuando te pone el logotipo Airbnb y está hablando Ruralvía, yo sospecharía. Y luego cuando pone accede ahora y me manda a tiransky.com, tibris. Yo, vamos, borrar y salir. ¿Por qué voy a entrar ahí y voy a poner mis contraseñas del banco? ¿Para qué? Sería del género tonto. Otro ejemplo, este es el que os estaba enseñando. Ya sé que yo soy el administrador, pero muchas empresas de los que nos están oyendo, pues tienen contratado con Unamuno, con Arsys, con Ionos, con 15.000 empresas. Oye, que hay un servidor para ver los retrasados. Pinchas y si mi servidor es woodcore.com o tepito.com, ¿qué hago conectándome a r.docandlft.com? Eso huele mal. O sea, eso es meterse en la boca del lobo. Entonces, primera cosa, todo aquello que no me cuadra, prudencia. Segundo, ante la duda, preguntar. Y si no te convence, no hagas clic, bórralo. No borres, cuidado, borrar. ¿Por qué? Porque si borras, a lo mejor no puedes explicar bien qué está pasando y no se puede rastrear. Porque nosotros trabajamos en temas forenses, claro, me empiezan a borrar las pruebas y ponte a buscar un año después las pruebas de lo que ha pasado.
suele ser bastante complicado. Vale. Esto es lo también aquí. Oye, que no sé qué, que tienes que actualizar las políticas de privacidad. Las cosas no cuadran. Pincha ahí y si tu dominio lo que decía es mipágina.com, ¿qué hago pinchando en TDU, PD? Eso suena que te la están liando. Juan, No, antes perdona, son... acuérdate del tiempo, ¿vale? Sí, voy acabando. Entonces, gracias. Entonces, lo que quiero deciros, esto, antes te piden, oye, dame tu correo, dame tu contraseña, y te acaban de mangar ya te lo acaban de mangar la contraseña. Bueno, voy a entrar de nuevo a lo que os he comentado. ¿Cómo se manipula un correo y cómo hace esta gente? Compartir, me vengo aquí, he recibido lo de Ana, vale, pum, pum, Tecnalia, bien. ¿Veis aquí? Estoy accediendo por página web, casi todos vosotros tenéis este acceso. Yo me lo puedo exportar o, mirad, voy a hacerlo en plan súper burdo. Me cojo esto, me lo mando, lo acabo de exportar, me vengo a borradores, más importar. Browse, urge el pago. Dices, ¿y qué acabas de hacer? Muy sencillo. Me acabo de coger el correo electrónico que me ha enviado Ana, me lo he metido en recibidos y en vez de 100.000, 10.000 al Pibank. Por cierto, el Pibank es un banco que existe, es el Pichincha Bank, que es de Ecuador y está en Bilbao. Al Pibank, al número de cuenta. Hombre, si lo hago en HTML queda más, mola más. Y en vez de destinatario de a quién de descartar, aquí en identidades puedo crearme la identidad de el Señor de los Anillos. Correo Tolkien @elrond.com. Guardar. Correo. Espero que no me metas en ningún lío. No, estoy Vale. estafándome a mí mismo. Espera, Vale. que había dicho que era 10.000 y al Pibank, número, cuenta, y esto lo cambio por al Señor de los Anillos. Enviar. ¿Qué pasa? Ahora en entrada, el Señor de los Anillos me pide, ojo, ya habéis visto que lo acabo de hacer. ¿Qué pasa? Aquí lo que haría es eliminar este correo. Si todo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo lo complementa? Veis aquí que en correo, esto sí, en correo, yo puedo crear unas reglas. Espera, pum. Aquí lo tenía por aquí. Puedo coger y puedo crear filtros y en ese filtro es todo lo que me envía Ana, en vez de quedarse aquí en el correo, que se reenvíe a una cuenta secreta y que se borre después. Y como tengo el control, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Qué pasa? Recomendaciones que hago a mis clientes. Oye, cuando tú de un cliente, porque estas cosas están preparadas, esto no se hace, como ha explicado Jordi, como he explicado ahí rápidamente, esto no se hace en 5 segundos. O sea, no es hoy que hago, no. Están escuchando y cuando tienen una operación interesante de 10.000, 20.000, 100.000 euros, te la lían. Hacen 2 o 3 y puerta. No antes suele ser una solo, porque claro, si no. Y a otra cosa mariposa. Así de claro. Ojo, esto os parecerá súper complicado, pero esto es saber manejar un correo electrónico. Coger un correo que tienes de entrada, lo metes a borrador, puedes codificarlo y lo metes en bandeja de entrada. Y acabas de manipular un correo electrónico. Bueno, con esto vuelvo a mi presentación. Esto es aquí en pantalla porque no sé si se veía bien o me fallaba la conexión. Así tenía esto. Así se manipula. Y con esto y un almendruco acabo mi presentación. Gracias, Gabriel, porque me había ido un poco de tiempo, pero has visto que he intentado también mantenerme. No, perfectamente, ¿eh? Gracias a ti. Y bueno, Y yo ahora creo que veréis por qué el concepto del cuento de Caperucita y el Lobo, comparado como es una estafa, es una metáfora, pero es muy parecida a un phishing, una estafa online. Tú y yo somos amigos, ¿no? Porque creo que te envié la semana pasada algún correo, no sé si...
La verdad es que la semana pasada estaba bastante loco y no he estado mirando mucho. Ahora lo miraré de nuevo, sí. Venga. Yo, pues si me Sí. preparas algo bueno. Gracias. Te invitaré a un Vale, café, pues. de verdad. Sí, En sí. el lado del bien estás mejor, ¿eh? Sí, sí. Me pagan por ello, suelo decir. Vale. Bueno, pues ya para acabar tenemos a Sergio Gutiérrez, pues, del área de inteligencia de Osane Consulting, y bueno, pues nos va a hablar sobre las oportunidades actuales en la ciberinteligencia en nuestro tejido empresarial, industrial, que es al que nos dirigimos principalmente. Pues Sergio, todo tuyo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Perfectamente. Vale, estupendo. Una preguntilla antes de comenzar. ¿Cuánto tiempo tengo? Por saber si voy muy justo o dispongo del tiempo que me habíais dicho. Bueno, estamos hablando entre 12, 15 minutos, por ahí estamos. Vale, estupendo. Mejor Entonces, 12, mejor 12, Gabriel, que luego se tomen los 15 o 20. Vale, estupendo. A ver, pues primero voy a compartir pantalla, ¿vale? ¿Me confirmáis ahora, por favor, que se vea todo bien? ¿Vale? ¿Veis ya la presentación? Perfecto. Vale, estupendo. Pues bueno, que primero me presento, ¿vale? Soy Sergio Gutiérrez, actualmente responsable de inteligencia en Osane Consulting, ¿vale? Que es una empresa participada del grupo Zero Links. Y bueno, pues llevo actualmente los proyectos de todo tipo relacionados con investigaciones de inteligencia junto con mi equipo de analistas, ¿vale? ¿Y por qué estamos aquí? El objetivo de la presentación es hablar de cuáles son las principales amenazas de la ciberseguridad, ¿vale? Y qué puede aportar la ciberinteligencia para reducir los riesgos, ¿vale? De estas amenazas. Voy a intentar no utilizar mucho tecnicismo, ¿vale? Pero luego si tenéis cualquier duda en cuanto a algún término, me preguntáis, ¿vale? Y venga, vamos a comenzar. Pues lo primero, indicar que los ciberataques, no, como entiendo que todos imaginamos ya, no es algo reciente, ¿vale? Los llevamos sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Pero hemos llegado a un punto en el que estos ataques se encuentran a la orden del día y sobre todo es que va en aumento, ¿vale? Cada día más. Hemos pasado de tener pues un volumen de cientos o miles de ataques a tener, por ejemplo, 40.000 ataques diarios, ¿vale? Esto a nivel nacional, pero bueno, que es un número muy, muy importante. Y el mensaje más importante que quiero transmitir con esta slide es que el tamaño de la empresa no importa, ¿vale? Va a dar igual, da igual que seas una empresa grande, que seas una mediana o que seas una pequeña. ¿Y esto por qué es así? Lo primero, porque los ciberataques es un negocio muy, muy lucrativo, ¿vale? Para los cibercriminales. Como antes comentabais, sobre todo con tema de phishing, pues si preparamos una campaña de phishing, a lo mejor en un par de días, pues un cibercriminal, pues a lo mejor en una semana puede estar ganando millones de euros de forma fraudulenta, ¿vale? Y lo segundo, porque todas las empresas tenemos una huella digital. Una huella digital que, bueno, todo el mundo tiene ya hoy en día una página web y seguramente en esa página web tenga un email de contacto, un info @ lo que sea, u otro tipo de emails que ya le van a dar al atacante un posible vector de entrada, ¿vale? Pues entonces el tema de la huella digital y el ver qué información publica la empresa es muy importante para evitar que sea fácilmente que nos puedan ver y sobre todo empezar a atacar con ese vector de entrada, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las principales amenazas y sobre todo las campañas más utilizadas, ¿vale? Pues voy a reincidir un poquito en lo que comentaba antes Juan, ¿vale? Sobre todo el tema del phishing, que ya lo ha explicado él muy bien, que al fin y al cabo están abusando de la confianza de las personas, ¿vale? Porque el ser humano es confiado por naturaleza para ganarse su confianza y abusar de ello y ganar un dinero o hacer un mal, como puede ser robar una información, ¿vale? Los primeros phishings que conocemos, seguro que os suena el timo del príncipe nigeriano, que a lo mejor te llegaba un email, te decía que te quería dar su herencia, pero que para ello, pues bueno, necesitaba primero que tú le enviases algo de dinero, ¿vale? Y con eso obtenían un beneficio. Y luego efectivamente no te daba nada. Bueno, pues esto ha evolucionado a cosas más complejas y sofisticadas, ¿vale? Un ejemplo muy actual de phishing más novedoso son los spear phishing, ¿vale? Son campañas muy dirigidas a personas o departamentos muy concretos de una empresa
sobre los cuales ya han hecho una investigación previa. Por ejemplo, saben quién es el director financiero, quién es el CEO y quién es el que hace los pagos. Pues bueno, si el actor malicioso se hace pasar por el CEO y pone como pretexto que tiene que hacer una transferencia urgente, pues la persona encargada del pago, si no se da cuenta, como bien ha comentado antes Juan, de quién es el remitente y enseguida hace el pago, pues va a salir una buena cantidad de dinero de la empresa, ¿vale? Y eso es un fraude en toda regla. Los segundos tipos de campañas que estamos viendo últimamente son los phishing, que no deja de ser scam o fraude a través de llamadas telefónicas. Hay distintos tipos, ¿vale? Pero luego vamos a ver un ejemplo en detalle, pero no deja de ser lo mismo. Ingeniería social, te llaman, en este caso se intentan hacer pasar por un soporte técnico de una empresa y te dicen que te quieren ayudar. Oye, pues porque has tenido un virus en tu equipo, a lo mejor si te llaman de Microsoft, o porque te llaman de un soporte del banco diciendo que ha habido un envío de una cuenta de dinero que tú no has hecho y que lo tienen que investigar, y a lo mejor te envían un enlace luego y te dicen que te metas con tus credenciales. Bueno, pues te intentan engañar también por teléfono, ¿vale? Y por último, el smishing es lo mismo, fraude, intentan engañar a las personas pero a través de SMS. ¿Y por qué? Porque tiene un coste muy bajo y enviando SMS a números aleatorios van a llegar a gran cantidad de personas. Está en auge una serie de campañas por SMS donde se hacen pasar por compañías de transporte, te indican que se ha extraviado tu paquete y que te bajes una aplicación para hacer un seguimiento. Bueno, pues eso que intentan que tú te descargues es una aplicación maliciosa que pues, se instala en tu teléfono y sin que te enteres van a estar sacando información. Vale. Unas cuantas alertas destacadas, ¿vale?, que hemos visto del Centro Vasco de Ciberseguridad. La primera es un ejemplo de lo que estaba comentando antes, ¿vale?, de llamadas telefónicas. La estafa del falso soporte técnico, que ha crecido muy recientemente en Euskadi, sobre todo en la provincia de Álava. Pues bueno, el técnico de Microsoft que dice que tienes un virus y que te instales un antivirus que te va a enviar él, pero para ello tienes que pagar, ¿vale? Pues bueno, todo esto es una estafa. También muy importante el intento de robos de cuentas a través de WhatsApp, ¿vale? Por ejemplo, quien tenga segundo factor de autenticación en Facebook, para entrar necesitas tu usuario, tu contraseña y un código que te van a enviar por SMS. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de campañas? Pues alguien que tú no conoces te escribe por WhatsApp y te dice, oye, que me he equivocado al introducir mi código en WhatsApp, por ejemplo, en Facebook, y te dice, reenvíamelo, ¿vale?, para que yo pueda entrar. Bueno, pues eso es claramente un fraude, porque lo que quieren es robarte tu cuenta y necesitan tan solo ese segundo factor de autenticación que te ha llegado a ti, ¿vale? O sea, esto nunca dar códigos que os llegan a vosotros. Y por último, es un caso muy alineado con lo que me comentaba antes Juan, se suelen hacer pasar efectivamente por actores maliciosos y te dicen, tu página web la hemos hackeado, la página web de tu empresa, y tenemos información sensible que si no nos pagas en un rescate, pues la vamos a publicar. Esto por lo general suele ser mentira, suele ser un fake, ¿vale? Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta ante cualquier evento de este tipo, ponerse en contacto con una empresa de seguridad, ¿vale? Y ver efectivamente qué es lo que ha pasado antes de pagar. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Rápidamente. Estamos hablando de las estafas digitales 2.0. Ya no es una persona o dos personas desde puntos muy concretos que se han producido estafas de la India o de África enviando un email, sino que esto ha evolucionado a que son organizaciones criminales que se encuentran muy jerarquizadas y cada persona dentro de esa organización tiene diferente rol. Como veis a la derecha, una noticia en el sur de Tenerife se desarticuló una banda que estaba formada por 106 personas. Esto ya podremos considerarlo una empresa que se dedica al ciberdelito. Y la cogieron, ¿por qué? Porque unos ganaban dinero con estafas digitales y los que tenían otro rol se dedicaban a blanquearlos, ¿vale? O sea que esto, bueno, pues es un negocio demasiado lucrativo. Vamos a pasar al siguiente punto, a ver si me da tiempo, y aquí voy a hablar de los principales servicios, ¿vale?, de ciberinteligencia que demandan las empresas, ¿vale? Vamos con el primero, que es tema de monitorización. ¿Cómo puede ayudar
la ciberinteligencia para ver cuál es el estado de tu marca o de tu empresa en todo Internet, ¿vale? Y estamos hablando de saber qué es lo que se dice. Te permite identificar campañas de desprestigio, cualquier tipo de daño reputacional o incluso detectar posibles escándalos sobre una persona de la dirección o que se considere VIP dentro de la compañía, ¿vale? Y esto es un tipo de servicios de monitorización que vale para tanto reactivo como preventivo, ¿vale? Al fin y al cabo, monitorizar en Internet la imagen de marca de la empresa. Otro, muy brevemente, inteligencia estratégica. También son servicios de carácter preventivo, ¿vale? Y consiste en obtener información de valor a nivel estratégico. ¿Para qué? Pues para obtener una ventaja competitiva en el sector o, si es una empresa que está pensando en expandirse internacionalmente, pues abrir una filial en el extranjero. Antes de ello, pues los servicios de este tipo van a permitir identificar cuáles son los riesgos, tanto económicos como políticos, culturales o sociales, ¿vale? Antes de dar ese paso de embarcarte en esa expansión. Investigación corporativa es un tipo de servicios que se utilizan cuando existe una problemática interna en la compañía, ¿vale? Que pueda poner en riesgo los objetivos estratégicos o que puedan llegar a crear un malestar general. Se trata de investigar casos internos de corrupción o sospechas de corrupción, personal de protección de personas VIP o incluso deslealtades, ¿vale? Y también, por ejemplo, se me ocurre fugas de información internas, ¿vale? Para ver quién ha sido alguien que haya fugado información sensible o facturas o el plan de negocio del año siguiente o lo que sea. Vale, pasamos al siguiente, que entiendo a todo el mundo os sonará temas de due diligence. También podemos participar en este tipo de procesos de acuerdo o para adquisiciones o fusiones de empresas, dado que este tipo de investigaciones arrojan luz para determinar de dónde vienen los fondos de las empresas, para ver si ha habido blanqueo de capitales o no. También para investigar a personal clave. Si se tiene sospechas de que un director haya sido problemático en el pasado porque haya hecho temas de fraude empresarial, pues bueno, también lo podemos investigar, ¿vale? Sergio, acuérdate del tiempo, ¿vale? Vale, voy rápidamente, no me queda mucho. Investigaciones digitales. Lo que hacemos en este tipo de servicios es una búsqueda muy avanzada tanto en Internet como en la Deep y en la Dark Web. Por ejemplo, cuando se suplanta la identidad en Internet, ver quién está detrás de este tipo de ataques, o cuando existe una fuga de información y haya una compraventa en Internet, en la Deep Web, o por ejemplo también cuando se vendan credenciales, que alguien diga, pues tenemos credenciales de esta compañía, ¿vale? Pues también se puede investigar para ver quién está detrás y cómo se ha producido el robo. Por último, asistencia a litigios. Lo que hacemos en este tipo de servicios están más orientados a la parte forense. En el caso pues, de que haya habido una problemática interna que termine en un juicio, pues podemos hacer un informe pericial que tenga esa validez en un juicio, ¿vale? Y bueno, para finalizar, casos de uso, pues este tipo de servicios se pueden diferenciar en preventivos para evitar que ocurra nada y reactivos para, una vez que ha ocurrido, mitigar, ¿vale? Cuáles son los efectos de ese problema. Un caso muy rápido, lo más importante y está muy alineado con lo que comentaban antes mis compañeros, tema de concienciación y ejercicios de simulación, sobre todo frente a temas de phishing. Está demostrado que si hay una buena concienciación, se reduce muchísimo, podríamos hablar de un 90%, el que ocurra cualquier incidente a posteriori. Por lo tanto, el beneficio frente al coste está muy justificado, ¿vale? Y para acabar, un caso muy reactivo, que es cuando ha habido algún problema en la compañía de crisis reputacional, pues por ejemplo una persona VIP que haya tenido algún escándalo, pues le ayudamos primero a identificar cuál ha sido el origen, le asesoramos en la mitigación y por último pues bueno, hacer un informe de qué es lo que ha pasado y cómo se ha podido reducir ese impacto reputacional, ¿vale? Y bueno, os dejo por aquí en la última slide los contactos, ¿vale? Tanto mío como del CEO de Osane, Lorenzo Díaz. Tenéis ahí el email por si luego también tenéis alguna duda para que nos contactéis sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, no sé si me he pasado mucho, pero
creo que he ido bastante rápido y lo he intentado hacer en tiempos. Perfecto, gracias Sergio. Vale, estupendo, gracias a vosotros. Bueno, pues si queréis abrimos el turno de preguntas. No sé si tenemos por ahí alguna. Como os he comentado, pues podéis mandarlas en el chat o incluso levantar la mano y hacerla directamente. De momento no hay ninguna pregunta Pues, ni mano. Pregunto yo, igual a todos que habéis participado. Podemos decir que, yo me centro en Álava, ¿vale? Pero creo que en todas las partes. O sea, podemos decir que este tema lo estamos sufriendo en silencio, como dice el anuncio. Este tema, las empresas lo están sufriendo en silencio, porque después de lo que, vamos a decir, a la hora de intentar plantear ejemplos, pues ha habido pues, mucha reticencia a poder poner casos de usos, porque las empresas están muy preocupadas, pero también la verdad es que, aunque lo estamos sufriendo en silencio, luego no hacemos mucho caso de ello hasta que no nos toca. No sé, me decís si es así o no. Si quieres hablo yo, que como Sergio también pues llevamos temas de análisis forense, etcétera. Sí, o sea, una empresa, y como ha dicho al principio Jordi, las empresas nadie quiere decir que se ha equivocado, que le han timado. Lo llevan en silencio, como mucho el abogado, el departamento de informática. Nadie quiere decir que no es listo, que se ha equivocado, que le han timado. Y no, esto es eso, como las almorranas, se llevan en silencio. Eso es. Incluso policía estoy entendiendo muchas veces. Me reservo el derecho de Vale. opinión. O sea, que ni siquiera denuncian. Bueno, aquí hay un componente muy grande, como comentaba ahora Juan, y añadiendo a esto que está la vergüenza. ¿Vale? Hay un gran componente de vergüenza. Es decir, no quiero denunciar porque primero lo que van a decir, y vulgarmente, ¿no? Y erróneamente, tú eres tonto. Es decir, no eres tonto. Es decir, a todos nos pasa, ¿no? Y nos puede pasar. Incluso sabemos de empresas que han sufrido ciertos incidentes 3 veces en un año, ¿no? El mismo, es decir, tropezar 3 veces con la misma piedra, ¿vale? Y eso no es ser tonto, eso es, pues, como decía Sergio, como decía Juan, falta de concienciación, falta de lo que nosotros decimos muchas veces. Acuñamos un término que es incontinencia al clic. Muy bueno, muy bueno. ¿Vale? Lo apunto para otras charlas. Incontinencia del clic. Incontinencia al clic, ¿vale? Y estamos de acuerdo en eso. Es decir, no nos paramos esos 10 o 15 segundos a ver qué pasa, ¿no? Qué nos viene, ¿no? Ese phishing, esa suplantación de identidad. Entonces, sí, sufrimos de esto. Y por completar, luego el problema de esto es que si ha habido un incidente donde había, por ejemplo, datos personales, todos sabemos que hay que reportar a la Agencia de Protección de Datos, pero no siempre se hace. O sea, ya te estás enfrentando a problemas más penales en caso de que se enteren de que has tenido una filtración. O sea, hay que reportarlo y sobre todo hacer una denuncia a la policía donde haya un informe y te avale posteriormente de que tú lo has denunciado y lo has puesto en conocimiento de ello. Y si ha sido un fraude de dinero, pues también te va a valer por si no ha sido culpa tuya, que ha sido un proveedor o quien sea, pues le puedes repercutir a ellos el coste. O sea que hay que decirlo y cuanto antes mejor. Félix, no sé si tú me dices algo o dejamos la ronda. Coincido totalmente con mis compañeros. Hay un aspecto de vergüenza y otro de, pues bueno, de imagen en la empresa, ¿no? Entonces coincido totalmente. No digo más porque está todo dicho. Y sobre todo lo que ha remarcado Sergio, el último, sobre el tema de la denuncia, es que es así. Hay que hacerlo. No tengo nada más que decir. Es un sí rotundo. Sigue sin haber preguntas. Si no, hago otra que tengo yo, que me ha dejado preocupado Jordi. Claro, estamos viendo, no sé si estamos desnudos, ¿no? Pero da lo mismo que tengan mucha protección. Pero esta semana pasada y yo he oído, me ha llegado información de que creo que es Austria y Suiza están formando o avisando a toda la ciudadanía
para que, no sé, como que va a haber un ciberataque. No sé si eso se tiene noticias, si es una realidad, no es o sea, lo están diciendo, es que se preparen porque puede ocurrir algo. Y si estamos viendo que se están cerrando o rompiendo cadenas de suministros a nivel internacional, dice, bueno, ¿qué está pasando? Quien estaba muy alerta, en este caso era esta semana, ¿no? El lunes lo veíamos en algunas informaciones, era Israel. Israel sí que ha avisado incluso a nivel de hospitales y ha avisado incluso a nivel de infraestructuras de que se iba a producir una ola de ciberataques inminente contra este tipo de infraestructuras y servicios que se presta a los ciudadanos. Sí. Mi opinión es, por ejemplo, hace 10 días, una semana, ahora no me acuerdo exactamente, se cayó Facebook. Durante un par de horas no tuvimos WhatsApp. ¿Pasó algo? Que sepamos, dices. Sí, oficialmente se cayó por que un proveedor de replicación de DNS, bla, 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 bla. Bueno, más que un país, estoy con Jordi, creo que se van a atacar servicios o puntos estratégicos de un país o de una tecnología, porque seamos realistas, Facebook no es que utilice una tecnología, utiliza muchas tecnologías, no es de un país, no es americano, ya es multinacional, menos chino creo que está en todos los sitios, o Netflix o Amazon, la parte de nube de Amazon. Entonces, si hay un ataque contra Amazon, no es que ataquen al País Vasco, a Álava, a España, a Europa. Si atacan a Amazon, atacan al mundo. Entonces, hay cosas que tenemos que ser conscientes de nuestra exposición. En nuestra casa podemos tener una puerta con una cerradura normalita o con 4 cerrojos. La seguridad es un concepto mental, pero sí que podemos hacer cosas para ser más resilientes y más resistentes a caídas digitales. Entonces, sí que hay que ser cuidadoso, no hay que ser inocente, y ya no estamos jugando en el patio del colegio, estamos jugando en nuestras empresas, sí o no, dependen de proveedores mundiales de tecnología. Y ahí está, y hay que ser conscientes de que puede haber un ataque a nivel nacional o a nivel internacional, y si podemos soportar ese ataque y cuánto tiempo. Lo que hablaba un poco Sergio de los planes de continuidad, creo que también Félix ha hablado del tema de destrucción, que hay que plantearse planes de continuidad de negocio o de supervivencia digital. Suena un poco terrible, pero quiero decirte, si se te cae WhatsApp, sigues teniendo el teléfono para llamar a tus clientes y a tus proveedores en plan al fijo, que no pasa nada por no enviar un WhatsApp, que puedes llamarle al teléfono. Que eso, muchas veces los planes de contingencia es 2 dedos de frente y pensar un poco qué otras opciones tienes. Bueno, pues listo. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Parece que no lo tenemos todo claro. Pues si os parece, aquí acabamos. Eskerrik asko denori, zuei, eta baita ere han bestaldean entzuten ari direnei, eta gogoratu Araba 4.0tik datorren hilabetean beste webinar antolatuko dugu. Uste dut azaroaren amaieran izango dela. Organizaremos la tercera sesión por parte de Araba 4.0 sobre finales de noviembre, la última. Así que os esperamos entonces, os mandaremos comunicación y vuelvo a recordar, esto hemos grabado, os enviaremos la grabación y cualquier pregunta, pues están abiertos todas las personas que estamos aquí a responderas. Pues nada, eskerrik asko eta ondo izan. Bien. Gracias. Agur, agur, agur. Agur, agur. Agur a todos. Gracias.